El apóstol Pablo está haciendo una oración y muchos pensaríamos, bueno, ¿por qué está haciendo esta oración? Generalmente cuando los creyentes tienen dificultades y se está orando, uno dice, bueno, ¿será que tiene algún problema? ¿Qué habrá hecho? ¿Estará en pecado? Pero el apóstol Pablo está orando por él. ¿Se dieron cuenta? Ok. Parece que todo este tema de Pablo está haciendo una oración y está hablándole a la iglesia de Éfeso, pero él le pone y él pone el énfasis en algunas de las cosas que él es, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado y dice él que es el más pequeño en medio de todos, ¿verdad? Sin embargo, él está orando, haciendo una oración que no sé cuántas veces usted la ha hecho, ¿verdad? Pablo está en la cárcel y está en una tribulación, pero él dice, yo doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior en su espíritu. ¿Cuál es el énfasis que nosotros, y yo quiero hacerle esta noche en este texto? Que posiblemente usted o yo nunca hemos orado esta oración. Normalmente pidiendo a Dios ser fortalecidos en el hombre interior, posiblemente lo normal es que un cristiano se levante y haga la oración más corriente, Padre, ayúdame a pagar esto. Padre, ayúdame a ver cómo salgo de este embrollo. Padre, ayúdame a ver cómo salgo de esta dificultad. Pero Pablo ora para ser fortalecidos en el hombre interior. Es decir, hermanos, de seguro Pablo está hablando de algo que es más profundo, que creo que es el objetivo que tendríamos nosotros que tener con respecto a la oración. Si nosotros lográramos orar como Pablo ora, nosotros encontraríamos un deleite. Padre, ayúdame a mí a hacer tal cosa. ¿Qué sería? Padre, fortalece mi ser interior. ¿Qué me va a ayudar más? Padre, dame esto porque lo necesito. O Padre, fortalece mi ser interior. ¿Qué creen ustedes que me va a fortalecer más? ¿Qué creen ustedes que voy a tener más ganancia? Porque está orando por toda la iglesia, ¿sí? Ah, sí, el primero, él se pone de primero, porque él dice que él dobla las rodillas ante el Padre y el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme las riquezas de gloria. Antes él dijo, porque yo soy muy débil, yo soy el más pequeño entre todos. ¿Sí? Ujú. Ajá. Ok, otra vez, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ganancia? Cuando el hombre interior sea fortalecido, va a haber ganancia. Ajá. Ahora, dos cosas concluimos de la oración de Pablo. Primero, el ser un hombre interior es el espíritu del hombre. Eso concluimos de esta oración. Y lo otro que concluimos, ¿verdad? Es que este hombre interior, que es la parte espiritual, es aquel que no se ve, es la nueva naturaleza, es la vida de Dios que nos ha dado cuando hemos creído en Jesús, y que también lo importante es saber la diferencia entre los designios de la carne y los del espíritu. Pablo viene diciendo, hay que discernir, hay que partir, está bien, usted tiene necesidad, pídale a Dios. Usted necesita que Dios le haga un milagro, pídaselo a Dios. Usted necesita que algo suceda en su vida, bueno, pídale a Dios. Pero nosotros tenemos que empezar a partir y entender, cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando de aquello que está ahí adentro, del ser interior, del espíritu. Déjeme ver. No sirve, Ale. Le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un hombre nuevo. El hombre nuevo va a orar como el hombre nuevo sabe que debe orar. Otra vez, hermanos, la perspectiva es, yo no tengo un problema y nosotros no tenemos un problema. La Biblia nos da la posibilidad de que usted o yo oremos por nuestras necesidades.
Pero tenemos que hacer la gran división. Cuando esto de pedir para nosotros se vuelve un asunto carnal y no tan espiritual. ¿Cuándo es que nosotros logramos entender que estoy haciéndolo en el espíritu y no lo estoy haciendo solo para la carne? Sí me estoy dando a entender. Porque ¿qué beneficio voy a recibir yo? Les voy a poner el ejemplo. ¿Qué beneficio recibió el hijo pródigo? ¿Perdón? No, el beneficio, ¿sí? Le dieron toda la herencia. Esos son los beneficios, pero dígame una cosa, ¿de qué le sirvió la herencia a este muchacho? Sí, claro, pero mostró todo lo que ve en el corazón. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje ahí? Si yo no oro conforme el Espíritu, Dios es Dios y me puede dar muchas cosas. Pero estas cosas, cuando yo le digo a Dios que me las dé, sin ser el tiempo, fuera del espacio de Dios, se convierten en un arma muy fuerte. Muy fuerte. Porque Dios, esa es una buena pregunta, ¿por qué Dios me las da? Porque Dios al final sabe que lo que hay en el corazón del hombre es lo que lo va a hacer seguir aquello. Se lo pongo en lo natural. Si usted quiere, dígale a su hijo que no lo deja ir. Pero su hijo ese día se quedó en la casa, pero no está en la casa, está allá. Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Si nosotros no logramos hacer esa diferencia, nosotros vamos a tener un conflicto en el pensamiento. Entonces, aquí está el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo dónde vive? En ese hombre nuevo. Ella es el hombre nuevo. Acá para acá, para acá. El Espíritu está en medio de ella. No la golpeé. El Espíritu está en ella. Pero ¿qué tiene que ser fortalecido en ella? Ella. El Espíritu de ella. No, el Espíritu Santo ya lo tiene. ¿Para qué Pablo no está, para qué vamos a orar? Ser llenos del Espíritu cuando yo tengo que ser fortalecido en mi espíritu. ¿Qué es lo que nosotros precisamos ante la circunstancia? Ajá, ahora sí, venga usted, Juanjo. Vean lo que normalmente es lo que acontece o sucede o pasa. Entonces resulta, ¿verdad? Que aquí está, nosotros somos un ser integral. Si yo oro para que mi espíritu sea lleno del Espíritu, ¿verdad? Que haya una llenura del Espíritu, yo estoy diciendo al Espíritu Santo que Él tome control de toda mi vida, para que yo no empiece a pedir por lo que, ¿qué necesita usted? Plata. Plata. Entonces, Él va a pedir plata. Bueno, ¿cuál es el problema de pedir? No sería ningún problema de pedir plata si yo la necesito, Señor, yo necesito plata. Ese no es el problema es que Él no va a recibir ni una llenura del Espíritu, ni va a ser fortalecido el Espíritu interior. Él lo que va a agarrar es de Dios, más o menos plata, si es que Dios cree que le puede dar la plata. Y una vez que Dios le dé la plata, lo que va a pasar es que Él se sale del tema de la vida espiritual, porque su hombre interior no está fortalecido, ni tampoco está lleno del Espíritu. No es un problema pedirle a Dios que me sane, no es un problema pedirle a Dios que me dé plata, yo no lo creo, yo creo que hay necesidades básicas, naturales, en las que yo oro y le pido a Dios que, bueno, y que arregle las finanzas de la iglesia o mis finanzas de la familia, o que sane a uno, que sane al otro, que me sane a mí, y yo creo que eso no es un problema. El problema es cuando yo no lo hago de la forma adecuada. Vean la forma en la que yo puedo adecuar esto, y qué es lo que Pablo está diciendo. Si yo le digo y yo pongo esto aquí y antepongo esto,
y digo, Señor, que yo sea fortalecido en mi ser y en mi espíritu, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Cuando yo quedo en el sándwich, yo estoy pidiendo conforme el corazón de Dios. Y cuando yo me dejo llevar por el Espíritu y la guianza del Espíritu Santo, lo que Él va a pedir no es plata. Le puedo asegurar que lo que va a pedir es, Señor, en medio de mi necesidad, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Lo ven? Es buena, el espíritu, es agradable, porque el hombre agrada a Dios con las palabras, y perfecta, porque el Espíritu Santo hace todo perfecto. Ayunando. Claro, ¿no ve? La palabra, contemplación de Cristo, meditar en las Escrituras, buscar el rostro de Dios, obedecer la santidad. Qué bueno estuvo ese predicador del domingo. Ok. Bueno, dice, ¿sabes? Yo iba a orar para el premio. Ok. Entonces, vaya hombre interior, vaya hombre exterior, Espíritu Santo, ve ahí, viene de blanco. Porque ok, podemos ver la diferencia. Otra vez, yo no quiero que de aquí salgamos nosotros pensando que es que no debemos de orar por sanidad, ni por recursos que necesitamos, ni por situaciones que son naturales, ¿sí? Pero hay un orden, y el apóstol está diciendo que el hombre interior sea fortalecido. ¿Por qué? Porque un poco lo que doña Vivian apuntaba, posiblemente nosotros siempre nos dejamos llevar por aquellas situaciones que están más cercanas. Posiblemente esta gente, Pablo está orando para que el espíritu de ellos sea fortalecido, para que ellos no entren en medio de todo el tema en una condenación, porque el pobre está en la cárcel por causa de ellos, ¿verdad? Digamos, en la interpretación de doña Vivian. El hombre interior, ¿cuántos de nosotros podemos entender que la vida espiritual se mueve en la fe y a través de ella? El domingo que la fe no lo hace fácil, la fe lo hace posible. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a caminar que en la vida espiritual tenemos que conocer la diferencia entre la vida anímica, que tiene que ver con lo que uno ve y siente, y la vida espiritual, que tiene que ver con la fe y se desarrolla en base a un total y absoluta confianza en Dios. La vida anímica, la vida espiritual. Nosotros no podemos despojarnos de la vida anímica, que es la vida en la diferencia en que es lo que yo veo, lo que yo siento, pero la vida espiritual es distinta, hermanos, es causa de fe. Ahora, la vida anímica no depende de Dios, sustancialmente es independencia de Él. La vida, es que mira la cara que me está haciendo Juan José, pero entonces lo voy a decir de frente para que vea que yo no le tengo, ¿verdad? Así como, pero la vida anímica no depende de Dios, es independiente de Él, porque es el factor en el cual yo camino viendo cosas, oyendo cosas, sintiendo cosas, y eso me lleva a hacer cosas. Entonces, yo pienso que yo necesito eso, y soy capaz de orar y de hacer cualquier cosa con tal de obtener aquello. Me independizo de Dios. Pero si yo voy al hombre interior, al espíritu, aún en medio de la circunstancia, yo busco su corazón, busco su rostro, y mi oración sería una oración diferente, dependiendo de Él, para que en medio de todo este proceso Él cumpla su propósito y su voluntad, ¿verdad? Porque me sigue haciendo caras. Entonces le digo otra cosa: ¿cuánta gente conoce usted que se han ido de una iglesia o se han ido del cristianismo porque Dios no les dio lo que querían? Un montón. ¿Conoce por lo menos a uno usted? ¿Por qué? Porque la gente cree que Dios tiene que darle aquello que está pidiendo anímicamente, lo que está viendo, que no es pecado, que no está mal, ¿verdad? Porque es una necesidad.
Pero si yo no lo fortalezco en mi ser interior, por eso Pablo dice, para que vuestro ser interior, el hombre nuevo, sea fortalecido. El ser interior tiene que ser fortalecido, y es fortalecido a través de los ejercicios espirituales y por supuesto a través de la revelación de Cristo. Si no hay una revelación de Cristo, el hombre interior no tiene una forma de ser algo que trascienda. Se queda, hermano, porque somos débiles, porque nosotros vivimos más por vista que por fe, porque naturalmente así lo concibimos. Es más, el cerebro está adaptado para esa realidad. El cerebro, aún Dios haciéndolo en forma tan perfecta, ¿verdad? En donde tenemos aspectos que solo se pueden entender por la fe, y que de verdad hay patrones cerebrales que así lo entienden. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por el cerebro en otras áreas, somos engañados. Y es muy fácil engañar al cerebro. Usted, si no, para muestra un botón. Yo no soy un mago, pero yo les puedo hacer aquí una demostración en la que ustedes pudieran decir que soy el mejor mago, porque sus mentes los van a traicionar. Porque han visto ustedes aún de estas personas que son ilusionistas, magos, que usted los ve, que agarraron el naipe y le hicieron ring, ring, ¿verdad? Y que le dice, vea la carta, y con 3 mazos de cartas la revuelven y después le hace trin y las tiran y quedan pegadas en el techo. Esa era, ¿verdad? ¿Verdad que sí era esa? Es la mente. Y así es como juegan muchas veces los patrones de conducta en nosotros. ¿Quién es el que nos dice que dejemos de creer en Dios? La parte anímica, en la circunstancia, cuando la cosa no sale y usted no necesita que nadie se lo venga a decir, usted mismo se convence y después usted empieza a convencer a algunos y decirle, ¿verdad que sí? Es que no ve que a mí me pasó esto, esto y esto y esto. Yo por eso no voy a la iglesia. Y esto y si usted se encuentra con alguien que le ha pasado eso o parecido, dice, sí, yo por eso también y ahí va. Y usted empieza a acercarse a gente que tienen esa percepción de Dios. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que nos congreguemos y que en medio de la congregación de los santos haya palabra, haya profecía, haya canto, haya himnos espirituales, porque eso nos va a retroalimentar el ser espirituales. Sí, hermana. Están muy cuestionados todos esos, porque no es posible que alguien haya vivido su vida normal y de un pronto a otro entre en un estado depresivo después de un X tiempo. Sin embargo, algunos dicen que todas las otras cosas que están manejadas en el cerebro, en la parte hormonal, pudieran producir algunas cosas, ¿verdad? Pero esa podría ser una razón. Ahora, yo digo otra vez, entonces, hay poder en la cruz, hay poder en la obra, pero el poder de la cruz y el poder de la obra no llega a los estados de depresión. Tendríamos que concluir casi eso. Usted sabe qué duro. Yo no lo creo. Por eso, porque son aspectos de decisión. Vea, son decisiones. Si no es el factor químico, biológico, es la decisión de achantarme por algo. Porque cuando uno va a una persona en depresión, siempre hay un aspecto detrás, que dice, me pasó esto, esto y esto y esto, y esto me tumbó. Entonces, ¿qué es lo que dicen los psiquiatras? Bueno, esto fue lo que detonó el problema y entonces la persona entró en un estado. Pero, otra vez, fue una decisión, porque si yo le encuentro una respuesta a eso, de mi situación, de mi problema, claro, siempre va a ser una decisión. Con todos los factores que hoy los médicos, y yo no soy médico y por eso no puedo hablar, ¿verdad? No tengo ninguna autoridad en eso, que dicen que hay procesos químicos, biológicos que afectan la vida de las personas y los vuelven personas depresivas o los vuelven personas con factores muy, muy fuertes en eso. Elisa levantó la mano. Claro, ese es el asunto. El asunto es poder ver uno y lograr establecer cuál es el patrón. Porque, por ejemplo, hay un mal, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero está regado. Pero como aquí nos vienen oleadas de cosas, ¿verdad? A nosotros como costarricenses, como
que creo que se llama, es que yo lo he escuchado, es como, no es angustia, se llama ataques de pánico, pero se regó. Eso es como, si usted quiere andar a la moda, tenga un ataque de pánico, ¿verdad? Eso es como lo que está, ese es el full ahora, ataque de pánico. Y parece que no es controlable. Parece que la gente quiere salir en carrera, se desespera, es una angustia, es una cosa terrífica, no saben, se les puede taquicardia, le da, y tiene síntomas fuertes, ¿verdad? De taquicardias, de pérdidas de cosas, ¿verdad? Ahora, ese es el punto es, ¿verdad? Que ¿cómo vamos nosotros a entender el hombre espiritual desde ahí? Porque si a mí me está pasando eso, posiblemente, sí, se dice que hay hormonas en el cuerpo que pueden hacer que mi función lógica, de inteligencia, de capacidad emocional, sentimental, no funcione de la forma más adecuada. Y hay una pastilla, la pastillita, ¿verdad? Es pastillita que tiene nombre, ¿verdad? Y apellidos también, que esa pastillita te pone a tono. O el Atarax cuando Rebeca estaba chiquitita, solo eso la calmaba, mira qué cosa. Entonces al final es eso. ¿Cómo vamos nosotros a resolver desde el punto de vista espiritual, desde el hombre nuevo, desde la nueva creación, estos aspectos que pudieran llegar a controlar? Tengo a Elena y tengo a la hermana. Lo que pasa es que en el caso particular que cita Elena de Jesús, primero, había una razón por la que estaba pasando eso, iba a pasar. Primero, por eso es que Dios no sabe, usted no sabe cuándo se va a morir, ¿verdad? Porque sería el asunto más conflictivo, más fuerte, más... Jesús sabía no solamente cuándo se iba a morir, sino cómo iba a morir. Y cuándo, cómo, a dónde, y era difícil. Él iba a quedar como la carne molida. Sí, entonces, una cosa es que usted ante lo que usted conoce y sabe, sufra o pase esos procesos, ¿verdad? Por eso Jesús vivió ahí, ese proceso. Sin embargo, vea cómo Jesús se fue. Ahora, cuando mi ser interior está fortalecido, ¿verdad? Posiblemente, bueno, hay muchos textos en la Biblia, le voy a citar por lo menos, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la debilidad de la carne implica que al final, cuando la carne es débil, usted se deja llevar por la carne, si usted no está fuerte en el espíritu. Por eso cuando poníamos el ejemplo, la carne debe estar en medio del espíritu, del ser interior y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esto lo va a completar, esto no nos deja. Lo que pasa es que nosotros casi siempre estamos anteponiendo. Nosotros somos más anímicos, nosotros somos más emocionales. Ahí es donde Dios viene a trabajar con nosotros. ¿Qué decía Jesús? ¿De dónde es que va a fluir el Espíritu? Dice, del ser interior fluirá el Espíritu como ríos. ¿De dónde? ¿De dónde va? De adentro hacia afuera. Lo que pasa es que la iglesia siempre espera un resultado de afuera hacia adentro. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento, hablamos de que el culto estuvo muy bonito, o hablamos de cosas muy externas. Pero ¿qué de las internas? Y Huguito ya ha levantado la mano, qué pena. Claro, porque si no hay un factor químico, biológico, es una decisión. Y la gente pasa de un estado a otro. Es impresionante. A veces los adolescentes y los jóvenes tienen la capacidad de estar en 5 segundos en 3 estados de ánimos diferentes. Le da risa, Elena. Pero es cierto que un adolescente o un joven puede pasar a 5 estados en minutos. Estoy enojado, estoy bravísimo, estoy enojadísima, estoy bravísima, y de un pronto a otro está muerto de risa. Y en otro momento está casi llorando y triste. No sé cómo se llama, pero hay una capacidad
que son tomas de decisión. ¿Cuántas veces nuestros hijos sencillamente usted les dijo algo y eso los puso en un estado de ánimo? Después de haber estado en uno que usted diría es el momento de hablar con él o con ella. Y cuando usted habló, lo echó a perder. ¿Cómo pasaron de ese momento a otro momento en un segundo? Decisión. Decisión. Es una decisión. Tomé una decisión de molestarme por lo que me dijeron. Es que ahí es donde el hombre interior tiene que ser fortalecido. Porque entonces, si yo logro y le digo a mi hija, usted no debe hacer esto, usted no va a hacer esto, y ella está fortalecida en su hombre interior, ella lo va a asumir como que yo le estoy hablando de parte de Dios y que entonces de algo estará siendo librada. Pero si no lo toma así en su ser interior, sencillamente dice, otra vez este viejo viene a decirme cosas y qué pereza con mi mamá, qué pereza con mi papá, porque ahora otra vez no me van a dejar hacerlo y me enojo. Vean que hay una diferencia. ¿Dónde está el punto? Decisión. Y yo creo que nosotros, porque hoy nosotros no somos gobernados y el pecado no se puede enseñorear de nosotros, por eso les estoy hablando de esta forma. Si el pecado pudiera enseñorearse de mí, yo diría, de ahí no, es que cuando viene el pecado, ¿cómo me le escondo? No puedo, me derriba. Pero la Escritura dice que el pecado no puede enseñorearse de mí, que si yo me enojo porque tomé una decisión para enojarme, por gusto, porque algo no me gustó, porque algo no me llamó, porque yo me decidí molestarme y estoy enojado. Pero si yo digo ante esa situación y hago que el hombre interior fluya y el Espíritu Santo fluya en medio de mi vida y tomo una decisión por Dios, aceptaré con gozo. Y si me molesto, porque tengo derecho, es una emoción, molestarme, caminaré y lo podré canalizar de forma adecuada. No tendré que tirar las sillas y los sillones y pegar 4 alaridos y 4 gritos y decir las últimas 3 palabras carnales que me quedaban de cuando no era cristiano. No, sí, uno espera que sean las 3 últimas. Lo que pasa es que a veces... No, es que no puedo. Dice que yo no puedo en la carne. No hay nada que agrade en la carne a Dios. No hay nada. Claro, desde siempre. Ahora, hermanos, déjenme avanzar porque cualquier cosa que hagamos al margen de la confianza en Dios, al margen de la fe y de la certeza que proviene de Dios, será una obra anímica carnal. No procede del Espíritu. Cualquier cosa. Póngale el nombre. Orar, cantar, dar. Por eso es muy importante. Por eso uno quiere enseñar y ser enseñado por Dios y por el Espíritu a que la gente dé y a que demos porque amamos la obra de Dios, no porque usted tiene que dar. Porque eso, aunque lo necesitamos mucho, podría ser carnal y esa plata no rinde, hermano. Esto es muy importante porque hay otros factores. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a caminar en esto, en el hombre interior? Es decir, la obra que viene del alma del hombre no es agradable a Dios, es tan independiente que se mueve a través de lo que ve y lo que se siente, más el Espíritu se mueve a través de la fe. Si usted es una persona espiritual, usted se mueve a través de la fe en todos los factores de su vida, en todas las necesidades de su vida, en todas las situaciones de su vida. Fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Entonces, si yo tengo mi situación, claro, y yo paso por situaciones de desesperación y uno pudiera atentar contra muchas cosas y dejar de lado la fe, pero uno tiene que sostenerse y mantenerse en la fe, porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo del Espíritu de Dios y quiere eso que lo tomemos muy en serio. Dios quiere que nosotros entendamos que es serio, que nosotros somos casa del Espíritu Santo. ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo vive en esa casa?
¿Ustedes han vivido a la par de alguien que haya siempre pleitos, discusiones, un vecino? Porque yo espero que ustedes no, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero que uno quisiera hacer? No vivir ahí. Es angustiante. Por eso, ahora pensemos en esto con respecto a nosotros, siendo templo de Dios, siendo casa de Dios, siendo casa y templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no viene y se va, el Espíritu Santo vive, permanece. Entonces, cuando usted está viendo televisión y está viendo algo incorrecto, el Espíritu Santo se lo está tirando. Ok. No entremos en particularidades porque, ¿verdad? No, pero otra vez, porque no es solamente esas sensaciones, que cuando yo estoy en mi mente cavilando con algunas cosas, que nadie de ustedes se da cuenta. ¿Qué quieren ustedes que está pasando? El Espíritu Santo sí se da cuenta. Por eso, la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, la conciencia nace del ser espiritual, del hombre espiritual, del hombre espiritual, del hombre interno. Si esa conciencia no está ahí adentro, afuera usted lo justifica. Usted lo justifica, naturalmente usted justifica acciones y formas. Bueno, es que me enojé, es que como no me va a enojar, ¿quién no se va a enojar con ese pedazo de tucu, y no veo cómo se me atravesó? Y claro, usted lo empieza a justificar, hermano. Usted empieza a justificar todas aquellas cosas. No, es que estoy pasando una situación tan difícil con esa mujer con la que yo vivo, o la mujer que vive conmigo, que al final eso me da cabida para poder fijarme en otra, porque al final, de todas formas, la que está a la par mía no me quiere ver, pero hay otras que sí me quieren ver. ¿Y quién no me da la razón? Ajá, ¿quién no me la da? Claro, porque si yo no activo al hombre interior, ¿de dónde vienen las murmuraciones, los celos, las contiendas, las iras? ¿De dónde vienen? Dice, no proceden de la carne. Porque si yo le doy cabida al hombre interior, entonces yo puedo entender que hay muchas cosas que en el factor de mi vida, de mi vivencia, yo las puedo ir corrigiendo. Sí, Heidi. Claro, esa es una reacción, pero ¿de dónde viene esa reacción? Es, claro, emocional, ¿verdad? No, de todas formas, amada hermana, si se vale o no se vale, es lo que menos cuenta. El asunto es que sí se le da a uno. Ay, ok. No. Ajá. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que yo tengo que estar preparado. Vea, si yo soy un hombre espiritual, yo tengo que entender que todas las cosas que me van a acontecer en ese día, yo tengo que llevarlas delante de Dios. El tema está en la parte de la resiliencia que yo pueda tener para encontrarme con aquella noticia. Se murió su hija. Entonces, posiblemente no me puedo. Mira qué vacilón, no, que se murió mi hija. Ay, creer usted. Es decir, no. Posiblemente habrá un grito, habrá un lloro, habrá un desespero, habrá una angustia, ¿verdad? El tema está en cuánto eso se prolongue, porque la emoción y los sentimientos son muy difíciles. Porque, por ejemplo, digamos, yo he tenido discusión con personas o yo he discutido con gente que al final yo reacciono inmediatamente, pero en el momento en la discusión hay discusión, hay un grito, hay algo fuerte, ¿verdad? Hay oraciones que salen de lo más profundo del corazón. Señor, ¿te las llevas o te la mando? No, está triste usted, el Espíritu está atento a que esa tristeza no se convierta en un asunto enfermizo, porque el Espíritu le va a redarguir y le va a decir, no, el gozo del Señor es tu fuerza, no esté triste tu corazón, cante alabanzas a Dios. Y si usted canta alabanzas y usted le hace caso al Espíritu, su tristeza se convertirá en gozo.
has cambiado mi lamento en baile. El tema es despertar. Por eso Pablo dice, ser fortalecido en el hombre interior, porque cuando yo fortalezco el hombre interior, esto va a funcionar, hermanos, esto va a salir, esto va a ser diferente, va a ser una diferencia. Amén. Ustedes sí preguntan y me dejaron. Sí, claro. De todas formas ya no pasé de esa filmina, que cuente la anécdota. Así es. Hermanos, hay algo muy importante y cierro este capítulo, esta parte del hombre interior, porque la dirección de Dios ya está dentro de nosotros. Nosotros tenemos el ADN. Nosotros podemos ser muy bien direccionados. El aspecto del dominio propio, ¿verdad? Tiene que ver con eso, tiene que ver con ese instante, ¿verdad? Los estudiosos, los científicos, los que estudian toda la parte, dice que en nosotros, ahí en el cerebro, hoy estoy diestrísimo en el cerebro, hay una cuestión, se me olvida el nombre, pero que usted tiene la capacidad de 5 segundos para tomar una decisión. Si usted da espacio y le da lugar a esta parte que hoy están llamando inteligencia emocional, pero que es algo que Dios nos puso, y ya el hombre le puso inteligencia emocional. Si usted le da lugar esos 3 a 5 segundos, hola, usted tendrá la capacidad de tener una respuesta adecuada. Es decir, que normalmente nosotros dejamos de lado eso y damos lugar otra vez a lo que vemos, a lo que me creo que me están violentando. Me quitaron el campo, se pasó, me cruzó, no manejó bien, me están diciendo lo que no es mentira, ¿verdad? Pero esos momentos son momentos en donde yo creo que, no me lo tomen, pero yo digo, el hombre interior es eso. Esos 3, 5 segundos son. Si ese hombre interior, esos 3, 5 segundos, los activo, yo puedo hacer la diferencia. Entonces, Dios es glorificado. Si no, el diablo se ganó el vacilón, el show. ¿Nunca le ha pitado a usted a un hermanito que no lo conozca por detrás del carro? Hágalo un día, pero esté listo porque las reacciones son fuertes. Por supuesto, porque al final uno lo lleva. Sí, el tema de esto está otra vez, porque estamos hablando del hombre interior, ¿verdad? Hoy solo hablamos del hombre interior, pero es que nosotros logremos entender cuál es o hacia dónde nos lleva Dios en su propósito. Porque si, por ejemplo, yo digo, es que todas las cosas me ayudan para bien, entonces qué dicha que estaba la popó ahí. ¿Entiendes? Gracias a Dios, porque si no, ¿qué? Pero, ¿verdad? O qué dicha que el borracho no me dejaba pasar, porque entonces, ¿verdad? Para sacar la última que le quedaba, ¿verdad, Rey? Entonces, este es el tema en que yo hoy logré entender que de verdad yo tengo la capacidad en el ADN de Dios, del hombre interior, de poder resolver sin tener que dañar o maltratar a las personas, porque el asunto, bueno, con uno mismo igual, porque hay gente que se puede enojar consigo misma y al final le da gastritis, colitis y pasó enfermo y no pudo comer ni almorzar del colerón y se amargó toda la vida y todo el día, y eso es terrible. Entonces, en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento se desquita con el que sea o con lo que sea, ¿verdad? Porque así pasa, uno dice, qué raro, si solo le dije hola mi amor. Lo que pasa es que nosotros seguimos anteponiendo eso, porque la gente llega tarde. Porque yo no sé si somos más ticos o más cristianos. Entonces, son cosas. Ahora, yo estoy creyendo que Dios va a levantar siervos fortalecidos en el poder del Espíritu, en el hombre interior. Es decir, que la palabra que Dios trae crezca con respecto a esto, hermanos. ¿Por qué? Pablo decía, ¿qué les parece esta declaración? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo puedo tener todo un cúmulo de palabras. ¿Verdad que yo sé qué es lo que tengo que hacer en los momentos difíciles? Si a usted yo le pongo en este momento y le presento el momento más difícil de su vida, posiblemente usted aquí y yo también, sentados, ¿verdad que lo podemos resolver sin que nos pase nada? Pero ¿qué pasa si ese momento me toma ahí en la puerta? ¿Qué pasa si ese momento me toma cuando manejo? ¿Qué pasa si ese momento me toma cuando tengo una discusión familiar? ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo actúo? Porque
a veces el conocimiento que nosotros acumulamos, ¿verdad?, nos sirve para, de aquí podemos razonar, exacto, pero la vivencia es otra cosa. Entonces, necesitamos ser fortalecidos. Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este es el poder del que Pablo habla, del ser interior, el poder del cristiano. Pero hoy, ¿dónde tenemos nosotros evaluado o puesto en la palabra poder? Poder es tener mucho dinero, poder es tener riqueza, o poder es, no sé, tener muchos miembros en una iglesia, hacer 10,000. Eso es poder. Poder es un trabajo, ¿verdad? Poder es dominar. Pero ¿dónde es que pone el apóstol Pablo poder? Véalo. Es más, don Adrián, léame ahí 1 Corintios 4:20. No importa. Ajá. Vea cómo traduce poder. Por acciones, obras, es decir, hechos. Que hable, que la cosa hable. ¿Usted es cristiano? Hábleme como un cristiano. ¿Usted es cristiano? Camine como un cristiano. Obras. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano. Bueno, voy a trascender y voy a caminar como tal, como un cristiano. Hermanos amados en el Señor, por lo menos, el ser lleno del Espíritu Santo no viene ni de nuestra iniciativa, ni tampoco de nuestra acción. Este es el punto en el que nosotros debiéramos de reflexionar con respecto al hombre interior. ¿De dónde viene el ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, el ser lleno del Espíritu Santo no viene, ni se muestra, no es de nuestra iniciativa. Hay cosas que nosotros ya tenemos. Entonces, el que yo lo deje salir no es mi iniciativa. Es como ríos de agua viva que saltan para arriba, digo. Lo lleva adentro. Es decir, de adentro hacia afuera. Es la iniciativa de Dios siempre. ¿Por qué es tan importante el tema de la llenura entonces? Porque ya hablamos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante ser llenos del Espíritu?